Hola, bienvenidos a este video en el que vamos a liberar algunas emociones respecto al dinero. Si ya hiciste el código de la emoción conmigo, bueno, acá tienes un complemento a ese curso que tiene relación con atender al nodo norte que está en Tauro en este momento, al eje Tauro-Escorpio que nos está desafiando a trabajar nuestro valor, a elevar nuestra autoestima, a trabajar nuestra seguridad. Y cuando nos está costando esto, cuando hacemos todo en cuanto sabemos que podemos hacer para mejorar nuestras condiciones económicas, por ejemplo, si vamos a iniciar un negocio, nos preocupamos de ver cuánto capital necesito, hacer un estudio de mercado, prepararnos para lo que tenemos que aprender respecto al negocio, adquirir lo que tenemos que adquirir, desarrollar todos los procedimientos que tenemos que tener, con los que vamos a contar para ofrecer este negocio, este servicio, este producto. Y nos preparamos de esa manera. Entonces vamos a iniciar con todo el optimismo y fe en nuestro negocio. Estamos preparados, hicimos todo lo que teníamos que hacer y el negocio no fluye, no funciona, ¿cierto? Y así con las distintas cosas que me han pasado en la vida, porque cuando estaba a lo mejor empleándome con un trabajo para otras empresas, otros negocios, otros dueños, también no podía salir de esa rueda, no podía superarme, trataba de ascender, trataba de ser promovida y no era considerada, trataba de aspirar a otros trabajos mejor pagados y no era considerada, a la vez lo que ganaba no me alcanzaba para la vida que yo estaba teniendo, tenía proyectos y no podía eh, realizarlos porque no tenía los recursos, quería estudiar y no podía, quería esto y lo otro y siempre había un bloqueo con el dinero. eh, Me terminaba endeudando, terminaba gastando más de lo que ganaba, con una mala administración de mis finanzas y bueno, finalmente puedo evidenciar en mi vida que el dinero es un problema. Entonces cuando yo hago todo lo necesario desde mi mente consciente, o trato al menos de hacer lo necesario para que me vaya bien, eh, y las cosas no funcionan por ninguna de las alternativas que he tomado en mi vida, con ninguno de los esfuerzos que yo he hecho, con ninguna de las mejoras que he hecho en mí eh, para ser una mejor trabajadora, tener un negocio de calidad que ofrecer. Me he esmerado, he trabajado, me he levantado temprano todos los días para trabajar, para hacer lo que tengo que hacer de forma responsable y aún así no me va bien. Ahí puedo advertir que tengo algunos desafíos que probablemente vienen más atrás de mi existencia. Por ejemplo, hay una resonancia conmigo y algún ancestro, donde el valor, la autoestima, no han sido muy bien trabajados, y por el contrario, el ancestro, la ancestra o la vida anterior, la vida pasada, vivió conflictos de impacto emocional donde, por ejemplo, se sintió despreciado, despreciada, se sintió desvalorizado, se sintió abusado, pudo haber sido también traicionado, pudo haber vivido una estafa, ya, en fin, hay muchas cosas que pudieron ocurrir y que, bueno, finalmente en esta vida, ya cuando se es adulta o adulto,
eh, de alguna manera uno está tratando como de reparar esta historia haciendo todo lo necesario inconscientemente porque uno desconoce la historia que está atrás, pero uno está tratando de hacer todo lo necesario para que le vaya bien. Entonces desde nuestra mente consciente decimos, no, es que algo pasa, a mí, no sé, me hicieron una brujería, alguien me tira mala onda, pero no es posible que nada me funcione. Entonces ahí es cuando uno debería preguntarse si hay algo más allá de su existencia que está adversando sus finanzas. Como les contaba en el short que compartí ayer, a veces hay historias que se pueden, se pueden advertir ahí en la carta de vidas pasadas o de ancestros en las que se ha sufrido por el tema del dinero. Se ha vivido engaños, por ejemplo, estafas o engaños de parte de socios, pareja. eh, También pasaba mucho antes que te emparejaban por conveniencia o te emparejabas por conveniencia y a veces pasaba que estabas enamorada, enamorado de otra persona y aún así te casaban con otra persona. Imagínense lo que es estar atada o atado a una relación estando enamorado, enamorada de otra persona. Imagínense tener que convivir eh, como pareja con alguien que no te gusta, que no quieres, que no te atrae, con quien no tienes química, etcétera. Es tremendo. Bueno, ese tipo de cosas eran comunes antes, entonces es muy habitual que tengamos esas historias en nuestros registros inconscientes y uno de los indicadores es Venus, porque rige el dinero y el amor. Venus en mal aspecto, por ejemplo, a Neptuno, y ahí nos está hablando de sufrimiento, del alma de otra vida y también a veces de los ancestros. Bueno, hay que ir viendo las posiciones de los planetas y sus conexiones, pero por lo general con Venus en conexión inarmónica a Neptuno ya podemos estar hablando de sufrimientos, estafa, engaños, ¿ya? Eh, y repetimos de alguna manera la historia. Y cuando no la repetimos, la queremos reparar. ¿Cómo? Por ejemplo, esas personas que ayudan a otras, como lo estoy haciendo yo, a mejorar sus finanzas. Pero, por ejemplo, con distintas herramientas. Los asesores financieros, ¿ya? Todos ellos pueden ver que a lo mejor en sus vidas pasadas o sus ancestros sufrieron temas económicos complicados. Entonces, hoy en día, ellos lo que uno por lo general con su carga inconsciente tiene dos caminos, o repara o repite, ¿ya? Eh, entonces, bueno, muchas veces en esto de reparar no estamos haciendo lo que realmente amamos hacer, estamos respondiendo a esa historia, ¿ya? Entonces, a veces sí, las personas disfrutan de lo que están haciendo, pero otras veces no tanto, y la vida los lleva a hacer esa actividad y no saben por qué llegaron a eso, pero a veces sí lo disfrutan, ¿ya? Lo importante es tomar conciencia de que esa historia existe, eh, honrar a nuestros ancestros, pero decirle, bueno, ya está esto y ahora yo pido la bendición de mis ancestros y la bendición de Dios para poder hacer lo que yo vine a hacer, para cumplir mi propio propósito, ¿ya? Yo lamento mucho lo que vivieron mis ancestros, lamento mucho lo que vivió eh, mi anterior encarnación, pero ahora mi alma también quiere una oportunidad para ser yo, para ser ese solcito que brilla y que viene a recorrer un camino, el camino de la conciencia. Y el camino de la conciencia, el despertar de la conciencia también implica
despertar a la información que trae mi inconsciente, ¿cierto? Porque esa información que está ahí es muy poderosa y nos lleva por un camino que claro, que es como que va respondiendo a cosas que están en el pasado. Entonces, una vez que yo eh, finalmente cambio esa historia y soy consciente de que al cambiarla estoy sanando algo que viene más allá de mi existencia y que por ende esta historia ya no se va a seguir repitiendo, lo que pasa mucho con los casadocinos, que vienen a liberar el karma. El karma, que son precisamente estos conflictos emocionales no resueltos y que se siguen propagando y propagando, heredando y heredando, generación tras generación, hasta ser resueltos. Entonces, bueno, las preguntas que podemos hacer a nuestro subconsciente con el código de la emoción son, por ejemplo, si hay alguna emoción atrapada de vidas pasadas que esté adversando mi economía. También siendo más específica, porque esto de la economía y las finanzas, esto de nuestros recursos, eh, impacta de distintas formas. Por ejemplo, yo puedo preguntar si hay alguna emoción atrapada que me impida generar dinero, ¿ya? Porque eso es algo. Otra pregunta sería, ¿hay alguna emoción atrapada que me impida tener dinero? Porque tener es como tenerlo conmigo. Porque a veces hay personas que no tienen problema para generar, pero sí para tener. Y siempre le pasan problemas cada vez que tienen dinero, algo pasa y ese dinero se va. Se va, se va, se va, se va por distintas circunstancias. ¿Ya? Entonces, yo que he testeado en mí y en muchas personas, eh, me he dado cuenta de eso, que hay que ser bien específica en la pregunta porque a veces no se trata del problema de generar dinero. Por eso con el consultante tenemos que también indagar bien cuál es el problema. El problema es que el dinero no crece, que como que siempre te quedas estancada, o el dinero no se queda contigo porque se escurre como el agua, o es que te cuesta generarlo. ¿Cuál es el problema específico? O porque te cuesta administrarlo bien, que también puede ser eso, como que te cuesta tenerlo, retenerlo. Porque la gente que tiene dinero es porque tiene en su cuenta el dinero, ¿cierto? O lo tiene invertido, pero en general tiene en su cuenta el dinero. Pero la gente que gana mucho dinero y se lo gasta todo, no tiene dinero. O sea, gana buen dinero, pero no lo tiene porque se lo gasta, lo despilfarra, lo regala, lo comparte, no sé, ¿ya? Y están los que invierten, ¿ya? Y ojo, porque también ahí hay temas escorpiónicos, ¿ya? En Escorpio está esto de multiplicar mi dinero, porque con Tauro vemos esto de hacer dinero, de generarlo, de cómo lo genero, ¿cierto? Cómo tener dinero, cómo obtengo dinero, mis bienes, todo lo que yo puedo generar para mí con mis recursos, con mi inteligencia, con mis conocimientos, con mis talentos, ¿cierto? Con mi carisma, con lo que sea. Y en Escorpio vemos los recursos compartidos, pero también vemos cuando yo invierto, ¿ya? Los Escorpio, por lo general, son los que toman los riesgos. Por eso hay grandes inversionistas con planetas en casa 8 eh, o con planetas en Escorpio, ascendente Escorpio también. Bueno, entonces tengo que ver también mediante este eclipse de luna que tuvimos en Escorpio, cómo estoy invirtiendo mis recursos, desde mi tiempo hasta todo. O sea, si yo no coseché ganancias en este eclipse, tengo que considerar revisar cómo estoy invirtiendo mis recursos, desde mi tiempo hasta todo,
O sea, ¿en qué estoy poniendo energía? A lo mejor le estoy poniendo energía a algo que realmente no me genera recursos y que nunca me va a generar lo suficiente. Le estoy dando mucho tiempo a eso, mucha energía a eso, y que a lo mejor no lo vale, no lo vale, ¿ya? Estoy invirtiendo en actualizar mis conocimientos. Por ejemplo, si yo trabajo como profesional de algún área, he invertido porque a lo mejor estoy desactualizada y por ende no voy a poder postular a un mejor trabajo. Entonces tengo que ordenar mis finanzas para que me quede un poquito de recursos para invertirlo en conocimiento, en actualizar mi formación que tengo, mis estudios. ¿En qué estoy invirtiendo entonces mi dinero? A lo mejor soy inversionista y me gusta tener como negocio porque este es el tiempo de Urano en Tauro. Y bueno, lo hemos hablado, es un tiempo en el que puedo poner los huevitos en distintas canastas porque hoy en día podemos hacerlo desde nuestra casa, desde nuestro celular, tener un negocio donde yo pueda tener entradas de dinero pequeñas o grandes, pero paralelamente a lo que yo me dedico, a lo que me gusta. O sea, la idea es que yo le dedique más tiempo a lo que me gusta porque eso es lo que va a generar más valor, ¿ya? Ese es como el consejo taurino, ¿ya? Lo que a mí me gusta, yo lo voy a valorar y esa resonancia va a llegar afuera para que también sea valorado y por ende sea, eh, sea deseado eso, sea deseado, por ende la gente lo quiera adquirir, ¿cierto? Eh, o, eh, o esa empresa te quiera a ti porque desde lo que tú invertiste ahí, ciertos conocimientos, tú te vuelves más atractiva, más atractivo para esa empresa. ¿Ya? Eso es Venus, eso es Tauro, atraer mediante el valor. ¿Ya? Nos ponemos bonitos también, ¿cierto? Cuando queremos atraer, y eso también es parte de lo taurino, seducir a nuestro objeto del deseo, sea un trabajo, sea una persona que queremos conquistar, pero seducir, ¿cierto? Nos ponemos simpáticos, sacamos lo mejor de nosotros, mostramos lo mejor, todos nuestros potenciales, nuestro carisma, nuestro ángel, ¿cierto? Todo lo mejor para poder atraer. Eso pasa mucho en las relaciones cuando comienzan, mostramos lo mejor de nosotros. La idea es mostrar algo verdadero, sí, para que después no nos saquen en cara que los estafamos, ¿cierto? Yo a muchos les digo, a ti te estafaron porque se mostraron de una forma, por ejemplo, típico, y no sé, conocemos a alguien en un lugar bailando. Y ahí todos bailando muy bien y todo, y después son pareja y quieren salir a bailar y te dicen, no, me carga bailar, no, pero ¿cómo? Si tú me conquistaste ahí bailando y todo el cuento. No, o sea, te estafaron, les digo yo, o sea, nunca fue buen bailarín, nunca quiso, nunca le gustó bailar y lo estaba haciendo solamente para poder conquistar y nada más. Bueno, eso es lo malo también de la conquista, como que ahí uno pone todo su esfuerzo, después se olvida, pero o sea, no es lo malo de la conquista, sino que es lo malo de las relaciones que después de haber conquistado se olvidan de tener activos a Venus y a Marte, que son finalmente los que activan estos químicos en el cerebro para mantenernos ahí deseosos, con ganas de seguir siendo el objeto del deseo de tu pareja, ¿cierto? Bueno, eso, entonces podemos hacer distintas preguntas con el código de la emoción. A ver, ¿qué otra cosa respecto al sufrimiento, respecto, por ejemplo, a los engaños? Porque eso también viene por parte de Neptuno. Y con el mismo tema del amor, porque Venus está asociado, muchas veces vemos problemas eh, de tipo autoestima, producto de historias ligadas a lo afectivo, donde existe una alta desvalorización.
lo hemos visto mucho en los talleres de Quirón en Tauro. También se podría atribuir a Saturno en Tauro, pero yo he visto gente que igual con Saturno en Tauro eh, ha podido salir adelante de sus finanzas porque Saturno te va pidiendo que trabajes respecto a ese tema. Entonces las personas que han sido trabajadoras, responsables y todo, les ha ido bien, ¿cierto? Eh, pero en general con Saturno estamos viendo los bloqueos, ya los bloqueos emocionales. Y con Quirón estamos viendo los traumas. Ya entonces cuando Quirón está asociado a Neptuno, a la casa 12, a la casa 8, a la casa 4, bueno, tenemos que considerar que hay un trauma que está ahí en lo inconsciente y hay que llegar a eso mediante el código de la emoción. También trabajamos los traumas y por supuesto con astroterapia para poder indagar sobre ese trauma y así poder acompañar a la persona a que pueda procesar esa experiencia, reconectarse con esa experiencia, eh, acompañando a la persona, por supuesto, porque el trauma también trae un cierto bloqueo donde no logramos llegar fácilmente a, al resentir, a emocionalizar de nuevo eso que se vivió originalmente, sobre todo cuando las cosas que se vivieron están en la niñez o están en el periodo prenatal. Ahí bueno, ahí lo que tenemos que trabajar ya es en astroterapia porque hay un protocolo para eso y, eh, y bueno, y así se trabaja, no de forma tan en frío, digamos. Así es que bueno, las preguntas entonces tienen que ser específicas, uno tiene que en la carta astral ir identificando los conflictos emocionales que están ligados al tema económico, pero si no puede, no sabe todavía ver bien los aspectos de su carta, no tiene experiencia interpretativa suficiente, bueno, ya saben que pueden agendar conmigo en astroterapia. Y si no, bueno, solamente es como tratar de revisar su historia, ¿ya? Cuando hay bloqueos, cuando hay trauma, es como que le bajamos el perfil a lo que vivimos, ¿ya? Pero si yo ya sé que tuve una historia difícil en mi infancia, o que mi madre mientras me gestaba, o mi padre vivieron situaciones difíciles, yo puedo limpiar esas emociones atrapadas y manejo esta herramienta concientizando sobre estas historias, entendiendo que si hoy en día como que me es como nada, porque ahí hay que preocuparse cuando uno dice, no, pero eh, sí, yo viví eso, pero es como que no te afecta. Bueno, ahí hay que preocuparse porque ahí es cuando por lo general hay trauma y bloqueo y hay que liberar esas emociones. Entonces, no es necesario emocionalizar para el código de la emoción. Eso es lo bueno de este método, que no es tan complejo, porque hay personas que tienen la luna en aire, por ejemplo, la luna en tierra, y les cuesta un poco emocionalizar. Las lunas en fuego y las lunas en agua son más fáciles de trabajar en términos de gestión emocional, pero las lunas en aire sobre todo son difíciles de trabajar. Entonces, para esas lunas es muy bueno que tengan una herramienta como el código de la emoción. Y bueno, a propósito de eso, voy a dejar en la descripción del video los contactos para quienes quieran integrarse al grupo del código de la emoción para aprender esta herramienta, porque voy a formar un grupo para enseñar esta herramienta de nuevo, ya este método, porque ahora lo estoy haciendo de forma más continua. Ya estamos con Saturno en Piscis, así es que yo me puse ese objetivo, sobre todo para las personas que tienen planetas en casa 12. Como ya se los he recomendado, es importante que cuenten con alguna herramienta holística de sanación, porque tienen también esas ganas de ayudar. Y a veces no cuentan con ninguna herramienta. Entonces esta herramienta no requiere que tú inviertas
ni mucho tiempo, ni mucho dinero, ni que tengas conocimiento astrológico, ni nada. Es muy simple. Lo único que requiere sí es que confíes mucho en tu sutileza. Si no tienes experiencia en eso, te va a costar un poco más de tiempo de práctica, pero es cosa de proponérselo, ¿cierto? Todo requiere su tiempo. eh, y por lo mismo yo les doy también un acompañamiento, un tiempo en el cual me pueden contactar sin ningún costo adicional al curso, para poder resolver todo tipo de dudas, o de situaciones que se presenten en la práctica. Ya yo les doy un mes para que me puedan contactar eh, previa organización de nuestros tiempos, obviamente, porque el tiempo es oro, como les digo yo. Pero sí, yo estoy disponible un mes para quienes toman el curso, para que me puedan hacer todo tipo de preguntas. Me contactan al WhatsApp y ahí nos comunicamos para resolver estas preguntas, ¿ya? Bueno, espero que les guste esta información y les mando un abrazo, que estén súper bien.